Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Queremos darle la bienvenida a este espacio de presentación del libro Aprender a ser director, directora. Nos acompañan hoy Benjamín Catalán, nuestro secretario de Educación del Consejo Directivo Central de UNTER, María Isabel Bravo, que es la secretaria académica de la Escuela Rodolfo Walsh. Las autoras del libro, Silvina Beers, Victoria Abregú y Mirta Torreyes, y 5 compañeras de distintas escuelas, de distintos lugares de la provincia, que nos van a estar acompañando hoy en esta presentación. Hoy es un día especial para la docencia rionegrina porque en todas las escuelas de la provincia se están desarrollando y se han desarrollado una jornada institucional. Así que las compañeras que hoy nos acompañan, que son parte de los equipos directivos de las escuelas, algunas todavía están en la escuela porque recién terminan su jornada de trabajo. Así que un agradecimiento especial a ellas también. Eh, para contextualizar y contarles por qué la presentación de este libro, por qué nos interesa desde UNTER y desde la Escuela Rodolfo Walsh hacer la presentación de este libro, contarles que en el año 2019 atravesamos el proceso de titularización de cargos directivos de distintas escuelas de toda la provincia también, de distintos niveles. Eso hizo que en el 2020 se conformaran en la mayoría de las instituciones educativas equipos directivos nuevos que se conocieron y empezaron a trabajar recién en ese año. Y no menor, una pandemia mundial que hace que debamos reinventar la forma de hacer escuela cotidiana en nuestras escuelas. Esas dos cuestiones nos llevan a pensar desde la Escuela Rodolfo Walsh, en conjunto con nuestros compañeros de UNTER, en un espacio de formación para acompañar a los equipos directivos en este trabajo, ¿sí? En este rol, en este contexto, en este escenario para nada fácil y poco visto antes, ¿no? Habíamos realizado en el año anterior un conversatorio con Rebeca Anijovic, entonces nos permitimos preguntarle si conocía a alguien, si podía contactarnos con alguien que pudiera acompañarnos en este proceso y nos contactó con Victoria Abregu. De ahí surge todo un proceso de trabajo interesantísimo, riquísimo con ella, para generar un espacio de formación para acompañar a los equipos directivos de toda la provincia. Creamos, desarrollamos el curso Rediseñar la Escuela. Y paralelamente sale el libro Aprender a ser director, Aprender a ser directora, con estas autoras que hoy nos acompañan, y repercutió, podríamos decir, su título. La palabra aprender tan potente creo que nos hizo pensar en la posibilidad, primero, de acceder al libro, de leerlo, de ver de qué se trataba, y después de generar con Victoria y con las otras autoras la posibilidad de presentarlo y de hacer algo en consonancia con lo que pasa en nuestras escuelas, en la provincia y con lo que propone el libro. Pensando también que los libros son herramientas que a los equipos directivos y a los docentes nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, nuestra tarea de todos los días. Así que queremos darle la bienvenida. Voy a ser muy sintético, les voy a presentar a las autoras que hoy nos acompañan, porque, bueno, tienen este amplio currículum y sería extensísimo leerlo todo, pero es interesante contar con su presencia. Silvina Beers es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. Fue directora de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés, ha recibido varios premios,
Ha publicado muchísimos libros, numerosísimos trabajos en revistas internacionales y tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. En la gestión pública ocupa cargos de distinta relevancia desde el año 2011. Bienvenida, Silvina. Gracias por acompañarnos y acceder a esta actividad generada desde la Escuela Rodolfo Walsh y desde el sindicato. La verdad que buenas tardes a todas y a todos. Es un placer y un honor estar hoy aquí con ustedes acompañando la presentación del libro Aprender a ser director, directora, estando con Vicky y con Mirta, la verdad que un lujo y bueno, ahí con todo, con un Río Negro, la verdad que, y con los docentes y las docentes de Río Negro. En principio, les voy a contar un poquito por qué el libro. Un poco lo marcaste vos, ¿no? O sea, ¿por qué la palabra aprender? Aprender a ser director. En principio, digamos, la mayoría de quienes asumimos, y lo digo asumimos no porque haya sido director, yo soy maestra de primaria, pero no fui directora de primaria, pero sí ocupé cargos directivos en la universidad, digamos, en temas académicos, y obviamente hoy estoy en la gestión pública, digamos, en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza, como algunos o muchos de ustedes saben. Entonces, la pregunta es ¿por qué aprender? Y en realidad porque a ser directivo se aprende. Nadie nace sabiendo ser directivo. Sin embargo, quienes llegamos a roles directivos, llegamos muchas veces sin una formación específica y con muchas más preguntas que respuestas y con muchas más dudas que certezas. Y si bien todo nuevo rol se impregna de las inseguridades propias, digamos, de lo que se inaugura, lo real es que se ha dado por supuesto en la docencia que la antigüedad era condición suficiente para ejercer roles de conducción. Y hoy sabemos que la antigüedad no alcanza, que la antigüedad no es suficiente. Y podemos hacer, por ejemplo, una referencia a la pandemia y a todos los aprendizajes que requirió poner en juego a los equipos directivos poder ser ya no solo director, sino ser director o directora en situación de pandemia. ¿De qué convicciones o de qué saberes o qué nos motivó a nosotras, digo nosotras porque somos 4 autoras, a escribir este libro? Primero, la primera convicción es sobre la enorme incidencia de los equipos directivos, que esto está marcado en todas las investigaciones nacionales e internacionales en los procesos de mejora escolar. O sea, se sabe que un buen director o directora genera procesos de mejora y que también, digamos, un director o una directora que no esté formada, bueno, va a generar ruidos en la institución, ¿sí? Y lo segundo es que nadie nace director. Ninguno de nosotros hemos nacido siendo o sabiendo ser directores o directoras, ¿sí? A ser director y directora se aprende y es necesario generar espacios formativos tanto para quienes están apostando a prepararse para este rol, digamos, como directores, como quienes quieren ser directores, como también para aquellos directores nobles, porque muchas veces se llega al cargo aún habiendo atravesado un concurso y la realidad es distinto de lo que nos iban contando. Y entonces un poco, digamos, este libro es para todos ellos. Y también, y por qué no, para aquellas directoras y directores que si bien ya hace muchos años que están en el rol, queremos seguir aprendiendo día a día, nos seguimos haciendo preguntas día a día y estamos haciendo de nuestro propio aprendizaje una prioridad. Como quedó claro en este contexto de pandemia, en donde todos tuvimos que salir a aprender, ¿sí?
creemos necesario que un director aprenda? Bueno, voy a decir algunas cosas y después le voy a dejar la palabra a Vicky y a las otras colegas. En principio sabemos que los saberes del aula son una base privilegiada para ser un buen director o directora. Que haber sido docente es clave en el poder ser un buen director o directora, aun cuando sobre esto hay debates que se dan en el mundo, porque no en todos los casos para ser director o directora se tiene que haber sido docente. Sin embargo, las cuatro nosotras coincidimos en que el haber sido docente es condición necesaria, aunque no suficiente, para ser director. ¿Sí? Y esto es clave. ¿Qué otros saberes necesitamos? Y necesitamos saberes técnicos y transversales para consolidar el equipo de trabajo en la escuela y un rumbo claro que tenga como prioridad el aprendizaje de las alumnas y de los alumnos. Un director tiene que tener herramientas para mirar dónde está la escuela hoy, cuál es su punto de partida, un diagnóstico que además lo tiene que hacer participativo. Para hacer un buen diagnóstico de la escuela, para saber las fortalezas y debilidades de las escuelas en donde trabajamos hoy, necesitamos claramente la escucha del resto de los docentes y de la comunidad educativa. Si no, el diagnóstico va a estar incompleto, tanto para saber dónde estamos parados como para saber a dónde queremos ir, que es el segundo punto, es tener un objetivo, ¿sí? Un directivo también necesita saber mirar una clase, de eso nos puede hablar Mirta enormemente sobre observación de clases. Y lo que quiero decir acá, un directivo tiene que saber comunicarse, por ejemplo, con con los otros docentes. Muchas veces los problemas, digamos, de comunicación generan también problemas en los aprendizajes. Articular equipos, generar consensos, generar buenas relaciones entre los colegas, ¿no? En mi época, uno decía, yo cierro la puerta del aula y hago lo que quiero. Esto por suerte ya no es, o por lo menos no debería ser una realidad. Uno no debería cerrar la puerta del aula y hacer lo que quiere, sino debería estar coordinando y coordinado las acciones con todo el equipo, porque todos necesitamos saber qué necesita saber un chico cuando termina el jardín, la primaria y la secundaria. Así que voy a quedarme por acá para darle la palabra a las colegas. Muchísimas gracias y un gusto estar acá. Gracias, Silvina. Voy a presentarlas a Victoria y a Mirta y ya después ellas arrancan su participación. Victoria Abregú es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés. Es docente, coordinadora pedagógica y directora y capacitadora de equipos directivos y docentes de diferentes niveles educativos. Y algo que es muy lindo para contar de Victoria es que ha sido parte de los equipos técnicos de los CETAP de la provincia de Río Negro, ahí en la zona de Huergo, Regina, así que hay un buen recuerdo de ella y de Victoria para con la provincia también, así que es un lujazo también para nosotros, porque además conoce bien la realidad de la provincia, ¿no? Eh, bueno, y Mirta es profesora de nivel primario, diplomada universitaria en supervisión y acompañamiento de la tarea docente, tiene un amplio recorrido en la docencia, coordinadora pedagógica en escuelas, se ha desempeñado como inspectora de nivel primario de la provincia de Buenos Aires y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Bienvenidas a las tres. Les doy la palabra para que charlen un ratito ustedes también, Victoria y Mirta. Bueno, gracias. Gracias Flavio por la invitación. Me sumo a las palabras de Silvina, estamos felices de estar acá. Quiero mucho a la Escuela Rodolfo Walsh, quiero mucho a UNTER Río Negro, tengo mi corazoncito ahí. Así que, bueno, estoy muy contenta de que se haya podido concretar este encuentro, que
sé que lo habíamos suspendido una vez y estaba todo el mundo esperándolo, así que bueno, qué bueno que lo pudimos hacer. Me parece que lo más lindo que va a suceder es este diálogo que vamos a abrir ahora con las colegas, que nos interesa un montón, porque cuando uno escribe un libro lo escribe para ver qué pasa del otro lado, ¿no? Para ver cómo le llega a las colegas cuando una directora nos dice, ay, me parece que me estás hablando a mí, o pareciera que estás hablando de mi escuela. Bueno, para nosotras eso es como un mimo al alma porque lo escribimos para las directoras, o sea que lo que más nos interesa es escucharlas. Solamente quería contar una anécdota en relación a esto que decía Silvina, de que nadie nace director y que quién nos forma para ser directores, y que es un poco el objetivo de este libro, ¿no? Caminar al lado de ese espacio formativo, ¿no? Ir al lado caminando en esa formación de los directores. Quería contar una anécdota. Cuando yo fui directora por primera vez, siempre cuento esto, por ahí ya me escucharon, pero es la anécdota que para mí me marcó mi trayecto formativo, ¿no? El primer día en la dirección, después de muchos años de docencia, que me costó un montón dejar la docencia, por suerte pude volver, en ese momento no sabía si iba a volver a la docencia, pero pude volver después de muchos años, pero cuando me toca ser directora, un poco así por azar, ¿no? No fue algo demasiado elegido, sino que se dio de esa manera. Me costó mucho dejar el aula y me acuerdo perfecto del primer día de clase, cuando dije, ¿qué se hace? ¿Qué hay que hacer? Entré a la dirección después de darle la bienvenida a todos los padres y alumnos y docentes y cerré la puerta de mi oficina y dije, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿No? Y me di cuenta de eso, que cuando uno es maestro, por supuesto que el primer día de clase es distinto a todo lo que uno aprendió en el profesorado, pero cuando uno es director no sabe por dónde empezar. Y un poco el objetivo del libro es ese, ¿no? Es acompañar en ese proceso del por dónde empiezo, qué hago, qué priorizo. Ojalá cumpla ese objetivo. Mirta, Bueno, ¿querés? bueno, me sumo a las palabras de Silvina y a las palabras de Victoria. Conozco el cariño inmenso que Victoria tiene por Río Negro, por la gente de Río Negro. Hemos hecho muchos intercambios en ese sentido en la época de concurso. Y como dice Silvina, a ser director no se aprende, perdón. A ser director se aprende y a concursar también se aprende. Nadie nos enseñó, nadie nos formó para concursar. Generalmente las provincias no, por lo menos la de Buenos Aires, no forman para el concurso. Bueno, ustedes como sindicato han colaborado muchísimo con la gente. Yo hoy justamente tomé el reglamento general, más que nada el estatuto del docente, para ver qué pruebas tenían de selección, porque esa es la mirada que hicimos de todo el país para dar en el libro una mirada general de cómo podría ser y acompañarlos en el concurso. Y bueno, tienen una prueba que es una prueba escrita, perdón, y una oral. Así que estamos muy parecidos en cuanto al recorrido que hacemos en el libro. Y como las chicas hablaron de una partecita, me sumo un poco a las palabras de Silvina recién cuando se refería a esto de que uno necesita, hoy para nosotros es una ocasión muy especial, porque vamos a ver cómo la gente recibe el libro, porque siempre con las chicas decíamos, ¿y esto les servirá? Y vamos por acá porque es lo más necesario. ¿Y te parece que sirve en los intercambios? Y bueno, hoy vamos a ver si lo planteado sirvió para nosotros. Es un recorrido que tiene para mí, que estuve en el territorio y estaba en el territorio en el momento de la escritura y sigo estando en el territorio y sigo estando como aquella compañera que tiene detrás afiches, y recorrí el camino de concurso para directora. Lo que más soñaba con que sucediera en el libro es lo que viene sucediendo, que es muy aceptado por el cruce que hay entre la teoría y la práctica, algo que es muy difícil de lograr. Hemos trabajado muchísimo para que alcanzarle a los docentes, vamos a ver qué dicen ahora, ese cruce de ese aprender a ser director desde la teoría y aprender a concursar desde la práctica.
¿cierto? Esto de que se cruce qué nos tomarán y la inmensa bibliografía que nos presentan, y no sabemos cómo Victoria cuando se encontró como primera vez como directora, que nos pasó a todos, también nos pasa cuando comenzamos el concurso. ¿Por dónde empiezo ante esta cantidad de, y estuve mirando los de ustedes, ante esta cantidad de textos? ¿Qué dejo, qué saco, qué pongo? El libro viene a acompañarlos en ese recorrido. Bueno, no voy a seguir porque queremos escuchar a las chicas. Les digo gracias y acá estamos para que, bueno, nos puedan interpelar. Gracias. Sí, los procesos de concurso son interesantes. Acá tenemos una de nuestras compañeras que ha formado parte de esos procesos como jurado en el recorrido por la provincia también. Y 4 de las compañeras que hoy nos acompañan son titulares, han pasado por esos procesos de titularización, así que han hecho un recorrido con respecto a eso. Bueno, lo más interesante creo que también está en poder interpelar lo que nos sucede en las escuelas cotidianamente, la realidad que vivimos con los libros, ¿sí? Y esa es la intención que tenemos ahora, invitando a estas 5 compañeras que hoy nos acompañan. Yo las voy a nombrar y quiero que ellas se presenten, digan quiénes son, dónde trabajan, y la idea es poder relacionar, dialogar con ustedes algo sobre el libro que les haya resultado significativo, que quieran preguntar, que quieran comentar, ¿sí? Bueno, voy a empezar por Sandra Martiarena. Ella es directora de una escuela nocturna. Después tenemos a Olga Martín, directora de una escuela primaria de jornada completa o extendida, no me acuerdo. Bien, de primaria también. Después tenemos a Graciela Quiroga, directora de un jardín de Chichinales, cerquita de donde vos estabas, Victoria, de nivel inicial. Mónica Reyes, que es vicedirectora de una escuela de acá de General Roca, Fisque. Y Laura Díaz, que es secretaria de la misma escuela y con la cual tuvimos ahí un diálogo en función de si le gustaría, si no le gustaría ser directora, vicedirectora alguna vez, y por eso también le invitamos. Así que el diálogo es de ustedes, chicas. No se te escucha, Sandra. No. Bueno, seguimos con alguien más y después retomamos con Sandra. Sandra, al ser directora de una escuela de la noche, se tiene que ir en breve a su jornada institucional. Entonces la queríamos liberar prontito. ¿Querés continuar? Sí, bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio. A mí me pasó con el libro que cuando lo empecé a leer, no podía parar de leerlo. Como directora, yo ya tengo varios años en el cargo. Desde el 2001 soy directora titular, así que bueno, no estoy dentro de las directoras nobles, pero me encontré con recordando esos miedos, pero como también veníamos transitando del año pasado tan reciente, todo lo que nos pasó con la pandemia, y sentí, como sentimos muchos, que ¿y ahora qué hacemos? Entonces, lo que plantea el libro, ¿no? Del director como aprendiz y su rol en la construcción de culturas colaborativas, a mí realmente me llegó, por un lado, por la muestra que fue el año pasado, que si no hubiésemos podido en las instituciones, junto con los docentes, con la comunidad, continuar lo que veníamos haciendo en la presencialidad, pero rearmarnos y poder trabajar de manera colaborativa, hubiese sido muy difícil. Entonces lo leí especialmente ese capítulo y decía,
parece que vieron todo lo que fuimos transitando, las dudas que tenía como directora. Y por otro lado, la importancia y el foco que pone a la cuestión pedagógica, que el foco nuestro es, como director, es participar activamente en este proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, y también, esto que también nos dicen, ¿no? Bueno, tenés que aprender a vivir con la atención de las demandas de la afuera que están, y también nos dan esas herramientas. Entonces, sentí que era una manera que pudo ir contando la historia de los que por ahí tenemos más años, y que también da estrategias para continuar y seguirnos reinventando, ¿no? En esto que todavía seguimos transitando. Y esto que el norte, no perder esto como directores, ¿no? Que el norte es justamente estar presente en estos procesos de los estudiantes. Eso es muy importante, porque como dicen, las otras dimensiones muchas veces tapa a la dimensión pedagógica. Y trabajando junto con los docentes y aprendiendo juntos y formando esta comunidad de aprendizaje, yo creo que es lo que vivimos el año pasado y lo seguimos viviendo ahora, y lo que planteó el libro, yo me sentí muy identificada. Silvina, Victoria, Mirta, tienen la palabra ustedes para dialogar. Primero que nada, agradecerle, porque realmente agradecerte tus palabras, Graciela, porque, bueno, un poco la idea era esa, ¿no? Era mostrar que todos los directores, por un lado, somos aprendices, y que ese aprendizaje también tiene que vincularse a la creación de una cultura de la colaboración. Ya no existe más esa idea de el director que da órdenes, el maestro que obedece, sino crear realmente una comunidad en la escuela, y una comunidad en el amplio sentido. Entonces, lo de la cultura colaborativa, la verdad que sí es algo que quisimos mucho destacar. También, sí, y me parece central que lo hayas señalado, no queremos vender recetas mágicas. O sea, ser director no es estar en Disneylandia. No, estamos muy lejos de Disney. Entonces, esta idea de la tensión permanente entre lo que es urgente y lo que es importante se le da todo el tiempo. Todo el tiempo el director muchas veces tiene que, no sé, o un docente le pidió que vaya a observar una clase y entró la mamá de un chico que no tenía cita porque tenía, y la pregunta es cómo me divido, qué priorizo, y entonces ahí es, bueno, ¿qué se prioriza? ¿Cómo se prioriza? ¿Puede alguien que no sea el director, la vicedirectora, cuando hay el secretario, otro docente atender a esa mamá? ¿Por qué no habló con la maestra? ¿Podrá pedir un turno, digamos, una visita, digamos, con tiempo a la mamá? ¿O realmente el tema es tan urgente que amerita que postergue la clase? Y esa tensión se da permanentemente en el director, permanentemente. Entonces, negarla, y esto es lo que no queríamos hacer en el libro, no queríamos negar la dificultad de ser director. Dificultad que tiene que ver con las tensiones de la agenda, que tiene que ver con lo urgente y lo importante, y justamente en eso siempre tener el norte en la cuestión pedagógica. Y en la cuestión pedagógica vinculada a áreas básicas: comprensión lectora, producción de textos, alfabetización científica, alfabetización matemática, convivencia como algo clave. Y cómo además esto se dificulta y cómo adquiere formas distintas en secundaria y en primaria. Así que, Graciela, muchísimas gracias, porque sí, era por ahí, por donde queríamos ir. Dando herramientas concretas, pero también acompañando para que los directores y directoras no digan, estoy sola, soy la única que tiene tensiones. No, todos. Es así. Es como dice Stanislao, solo agrego esto y le damos la palabra a otra directora, pero me hiciste acordar, Silvina. Stanislao Antelo siempre dice,
uno va a una capacitación o se compra un libro esperando una receta y lo primero que le dicen es acá no hay recetas. Entonces uno dice, pero lo que nosotros proponemos es que no hay recetas únicas, pero hay un montón de estrategias en el libro que lo que buscan es que cada director los pueda adecuar a su propio contexto, ¿no? Y esto que dice Silvina es clave, sin ingenuidad, ¿no? Nosotros usamos mucho una palabra, una pregunta que es, ¿alguien dijo que era fácil ser director? La verdad que no, y no queremos desalentar a esa colega que todavía no es directora. Es complejo, es tan maravilloso como complejo, ¿no? Y justamente por esa complejidad sentimos la necesidad de escribir libros, de generar espacios formativos, porque si fuera sencillo no haría falta, ¿no? Justamente desde esa complejidad y desde ese reconocimiento de la enorme complejidad que tiene el rol, es que escribimos el libro. Bueno, a Buenísimo. ver, escuchamos a otras A ver, colegas. Sandra, si podés ahora. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí está, Ah, buenísimo. sí, bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sandra Martiarena, yo soy directora novel, como dijo Flavio, soy del último concurso, soy directora titular de una escuela secundaria de jóvenes y adultos. Bueno, cuando me propuso leer el libro y ser partícipe de la presentación, dije, qué desafío. Cuando nos envió como un adelanto el índice y un capítulo y veo que su título era Aprender a ser director o directora, dije, wow, lo necesito al libro, porque siento que no sé nada y constantemente cuando me dicen, ¿sos directora titular? Sí, ponele, estoy aprendiendo a ser directora titular porque es todo un desafío, ¿no? Aparte de eso, si bien tengo muchos años de docencia, nunca había ocupado cargo directivo, así que doble desafío. Comencé con la lectura, hemos hecho algunos encuentros con las compañeras y dije, lo que más me gustó fue esto de que esté dividido en teoría y práctica. Y yo me fui para el lado de la práctica, porque siento que ahí es donde necesito estrategias y herramientas. Y justo en ese tiempo en que me había llegado el libro, estaba pensando en observación de clases. Abro el libro y tengo un capítulo justo completo que habla sobre la observación de clases. Y retomando las palabras que ustedes decían, que el libro no es una receta, no es una receta, pero debo reconocer que da muchas estrategias, nos invita a pensar y repensar por ahí, construir nuevos dispositivos a los que ya están circulando en las escuelas. Yo cuando dije, bueno, tengo que empezar a hacer observaciones de clases. Nosotros estuvimos un tiempo con clases virtuales en secundaria y ahora, después del receso, volvimos a la presencialidad. Dije, tengo que empezar a hacer observaciones de clases y ahí empiezan a circular entre los directores planillas y modelos de observaciones. Pero bueno, lo que a mí me pasaba cuando veía eso era que como que eran planillas cerradas y como que centraban la mirada en una sola cosa. Leyendo el libro, ahí, bueno, ustedes plantean tópicos, estrategias, qué tener en cuenta, qué observar, cómo observar, para qué observar, ¿sí? Y hacen hincapié en algo muy importante que es la retroalimentación. Yo he sido docente, me han ido a observar y no he tenido retroalimentación, o sea, he escuchado la devolución del director y yo calladita la boca. Nunca me hicieron ninguna de las preguntas de cómo me sentí, si pude llevar adelante lo planificado, si se cumplieron los objetivos de la clase. Nunca me lo preguntaron como docentes. Entonces, bueno, rescaté mucho de este capítulo del libro, espero que me vaya bien. Ahora pronto estoy por comenzar a hacer las observaciones. Me encantó esa escalera de retroalimentación que se propone y el modelo. Así que bueno, destaco todo y la verdad es que el libro, para quienes somos nuevos y no tenemos experiencia, es muy interesante, ayuda mucho. No es una receta, pero ayuda mucho.
No sé quién quiere. Victoria y Silvina, Mirta. Mirta, me parece que... Dale. No, voy a hacer, en el libro me parece que hemos escrito mucho y te confieso que es un tema bastante delicado donde Silvina, al menos a mí, me ha dado cátedra en cuanto a no quedarnos solamente con la observación de clases. Vos viste que en el libro se plantea que hay muchas otras cuestiones y quizás te diga lo que no dice el libro. Eso de no pararse como extranjero en una clase, lo que te pasaba y no debiera pasar. Voy a la clase a observar y observo al docente, pero más que observar al docente, en el libro lo decimos, es observar lo que aprende el alumno, en palabras más sencillas, ¿sí? Preguntarnos más por eso que por lo que el docente está enseñando, porque se conjugan las tres cuestiones, ¿no? Cómo enseña el docente, el contenido a enseñar, y cómo aprende el alumno, porque hablamos en clave pedagógica, mirando la escuela y mirando específicamente el aula, estamos queriendo decir eso. Y fue un capítulo donde costó muchísimo acordar esta visión, plasmar esta visión de la entrada al aula, que no es una entrada convencional. Vos viste que, Totalmente. o todos han visto que tiene muchas cuestiones previas y que no es entrar y dice Ovel ahí, lo citamos en el texto, estoy 80 minutos mirando una clase y así veo todo. No es cuestión de estar los 80 minutos, es cuestión de, y le agregamos al texto, de ver lo que no te quieren mostrar, que a veces es lo que aprende el alumno, ¿cierto? Bueno, te agradecemos un montón, porque esto de mirar la escuela en clave pedagógica, y esto de mirar el aula. A mí me quedó marcada una frase que dice: entramos al aula a mirar si está circulando información o conocimiento. Claro. Me encantó. Gracias. Bueno, cedo la palabra a... Bueno, por ahí lo único que quería agregar también es desde qué lugar entrar al aula, ¿no? Otra vez, entrar al aula para acompañar, entrar al aula para ayudar a mirar, entrar al aula para agregar valor a los docentes. No es la entrada al aula desde la sanción, desde el control, es la mirada desde el valor agregado, ¿no? Y yo soy una convencida de esto, lo he vivido como docente y lo he transitado como directora, que cuando eso sucede, los docentes nos piden que entremos al aula, ¿no? Porque siempre está ese miedo, ay, bueno, no quieren, los docentes no quieren, pero cuando el docente siente que la entrada del director, de la directora, es para agregar valor, después nos piden, ¿no? Hace mucho que no venís, ¿por qué estás yendo más a ver a otra maestra, a otro maestro, ¿no? Porque lo que sienten es que se agrega valor, y creo que ese es el desafío, ¿no? Sí, y Vicky agregaría a lo que estás diciendo, la generación del consenso, de los consensos necesarios con el docente al entrar al aula. O sea, entrar con las ganas de que el docente nos reciba, digamos, en el aula. Me parece que eso es clave. O sea, no, bueno, en mi época la verdad es que entrar al aula era como había que, o sea, lo que yo hacía era gestión del pánico, porque entraba la supervisora o la directora y ya era, el ¿cómo fantasma. gestiono el pánico estos 40 minutos que vienen ahora? Claro. Entonces, y esto tiene que cambiar porque no tiene sentido, o sea, ¿cuál era la devolución? Un poco lo que decía Mirta, lo que decía Sandra y Vicky, ¿cuál es el sentido? Pero sí, en mi época recuerdo el miedo, pero era un miedo como bueno, y entonces había que revisar de no salirse de la planificación, porque entonces el director tenía la planificación, pero los chicos hacen preguntas y uno muchas veces se sale de la planificación, ¿no? Esa mirada ya no la queremos, esa mirada, esa que genera miedo en el docente, no. Queremos trabajar junto con el docente, porque si no, no hay un trabajo en donde el docente pueda aprender. Así que bueno, quería agregar eso a lo que dijo Vicky nada más. Buenísimo. Moni. Hola, bueno, yo soy Mónica, soy vicedirectora titular del último concurso en el 2019. Entré a trabajar
en pandemia, casi todo nuevo. Y bueno, precisamente cuando comencé a leer el libro me sentí totalmente identificada, además de encontrarme con un montón de conceptos que ya venía como fresquitos del concurso y bueno, era como, uy, esto y esto, y además de haberlas leído, hoy es un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Y por ahí me quedé con esto de cuán importante el plan de mejora que tanto se habla y se dice cuando uno conforma un equipo directivo, y cuán importante fue el año pasado con toda esta movida que tuvimos en las escuelas y en los equipos, el tenerlo como herramienta o como fin en sí mismo, ¿no? Darnos cuenta la importancia de no hacer un plan de mejora para cumplir, sino que realmente sea significativo, y lo vimos reflejado en todo el año y lo vemos hoy al momento de tener que pensarnos como escuela y buscar este norte, ¿no? Que por ahí tiene que ver con, también me quedé con lo que decía Mirta de esto de la teoría y la práctica, cómo se ponen en juego y cómo la llevamos, ¿no? La tenemos clarísima cuando concursamos, damos el coloquio, y cuando llegamos a la escuela, bueno, ahora la teoría cómo, y al leer, bueno, el capítulo del plan de mejora, la verdad que uno pone en práctica todo esto que en la teoría se veía tan lejos y ahora lo podés plasmar en tu práctica. Que así realmente yo, de mi parte, súper contenta cuando leí y iba mirando y mi práctica y cómo le iba construyendo todo nuevo, y encontrar un montón de conceptos en donde realmente uno se siente fuerte, ¿no? Y importantísimo poder encontrar un material de lectura que siga acompañando este aprender nuestro. Quien quiera, chicas. Mónica, ¿qué año te tocó para debutar? La verdad, difícil, Sí, ¿no? difícil, Complicado. de desafíos, sobre todo de desafíos, y que uno, que lo primero que por ahí las que concursamos y nunca estuvimos en cargos directivos fue preguntarnos, en el concurso nadie nos preparó ni nos puso ningún caso simulado de qué pasa si no podemos ir más a la escuela. Ese fue como, lo teníamos todas ahí, y creo que bueno, ahí arrancamos todas de cero, la que tenía un año de antigüedad, la que tenía 25, bueno, creo que quedamos todas en foja cero. Y creo que, bueno, retomar esto, ¿no? De encontrarnos con otros equipos y de acompañarnos, creo que fue fundamental para poder proyectarnos. Tal cual, y además me parece que también diste, me encanta porque fui anotando, ¿no? Lo que cada una fue trayendo y fue como, están dando como en las teclas de las cosas, los ejes como fundamentales, ¿no? Y esto de que la planificación no sea para cumplir, ¿no? Nosotros insistimos en que en la escuela hacemos un montón de cosas para cumplir, y el famoso cumplimiento, cumplo y miento. ¿A quién le miento cuando hago todo eso para elevar? Y empezar a apropiarnos de las herramientas que nos sirvan para pensar la escuela, para hacer escuela, para mejorar la escuela, para que los alumnos aprendan, que no sea algo para presentarle a otros, sino nuestro propio. Y como decía Mónica, que eso se vio muy claramente en la pandemia, donde nadie estaba preparado, nadie, pero por ahí, como dice Carlos Escliar, se trata más que de estar preparado, de estar disponible para aprender, ¿no? Como decía Silvina al principio. Sí, le sumaría que el año, digamos, ahí en la replanificación, que es algo también, dice Vicky muchas veces, eh, aprender a convivir con la incertidumbre como clave. Vamos a tener que aprender a convivir de acá para siempre con ciertos niveles de incertidumbre, que es difícil, o sea, es difícil convivir con la incertidumbre. Y lo segundo es, bueno, hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos, y a veces menos es más. Si el año pasado teníamos una biblioteca y pudimos entregar a los chicos los libros de las bibliotecas, y los chicos pudieron leer libros, disfrutar la lectura, mejorar la comprensión lectora, bueno, es un montón. Es un montón. Valorar también los saberes esenciales, ¿no? Volver muchas veces a lo básico o esencial, me parece como clave.
Así que, pero es difícil, es muy difícil en pandemia. No hay recetas únicas. No. Ese para siempre sonó fuerte. La incertidumbre para siempre sonó fuerte. Es la única certeza es que no tenemos certeza. Sí, realmente. Estamos viendo que después lo vamos a leer en el chat. Nos están copiando muchas intervenciones que están poniendo compañeros y compañeras que están viendo el vivo en YouTube. Así que antes de finalizar, las vamos a mirar, las vamos a leer y quizás surja alguna pregunta que puedan responder ustedes, ¿sí? Muy buenos comentarios están apareciendo, así que eso nos pone más que contentos. Olguita, ¿querés vos? Sí, buenas tardes. Bueno, por ahí soy directora de una escuela de jornada completa y Flavio me mira y me dice extendida o completa y bueno, nosotros marcamos por ahí esta cuestión de la jornada completa no es lo mismo que extendida, es un formato al que todos aspiramos tener porque bueno, considerábamos en otro momento histórico que era el ideal para poder trabajar. La escuela es de Roca Fisque y tenía la posibilidad hasta el 2019 de tener el primer ciclo en jornada simple y de cuarto a séptimo en jornada completa. Entonces, la posibilidad de trabajar todo lo que los docentes aspiramos dentro de un aula, desarrollar proyectos, vincularnos con los pares, trabajar interdisciplinariamente con todas las áreas, con pares de áreas, con otros agrupamientos, bueno, era el sumum de todo lo que podíamos llegar a pensar y siempre buscando alternativas de cómo sumar a ese crecimiento y a ese desarrollo de esa propuesta, pensando en los alumnos y en las trayectorias escolares de los alumnos. Pero bueno, la pandemia nos mostró que todos, primero, nadie tiene el saber ni la certeza sobre cómo conducir, cómo gestionar una escuela. Y cuando tomé la propuesta de Flavio y leí el título del libro, yo soy directora como Graciela del año 2000, concursando, y bueno, y con una trayectoria en aula y en dirección, que uno en escuelas hogares, un formato por ahí diferente a la escuela primaria común, luego una jornada completa también pasando por diferentes formatos, y en esa trayectoria de director, ser directora, me tocó también participar como jurado del concurso, de 2 concursos a cargos directivos, y la verdad que todo lo que uno lee y construye para esos trayectos de formación que tienen los concursos en Río Negro, eh, realmente uno ve que cuando llega la pandemia pareciera ser que nada sirve o que no hay letra o que no hay herramienta como para poder pensar qué pasó con nuestra escuela que estaba en 4 paredes y de golpe se nos dispersó por el espacio y nos fuimos a la casa y desde ahí a trabajar y recuperar ese vínculo con los alumnos. Y bueno, y en esto es necesario, y cuando leo el libro a mí me atrapa 2 capítulos, el 2 y el 5, lo político. No por una cuestión de tener sabido lo demás o tener transitado lo demás, sino por cómo jugamos un rol que es político en las instituciones escolares, porque el rol directivo es político. Y bueno, me encanta leer esto de que no es jerárquico, que no somos el último eslabón de la cadena, sino que podemos en ese andar en las instituciones poder poner nuestra impronta. Porque, y para esto, bueno, es tener la certeza de que uno trabaja y comparte su tarea con el otro, pensando en el bienestar de nuestros alumnos, pensando y focalizando en la tarea, en lo pedagógico,
pero también es cierto que estamos atravesados por otras cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo vincular de nuestros alumnos, con los contextos en que están insertas nuestras comunidades educativas, y ahí es donde ese rol político que tenemos que desempeñar como directores y que nos vemos obligados a desempeñar, porque si no perdemos un eje, uno de los ejes de nuestra actuación, no es dejarlo librado tampoco al azar. Pero ¿cómo nos hacemos escuchar? Porque muchas veces uno también siente que es el último eslabón en una cadena de decisiones, como nos pasó estando en pandemia, donde se tomaban definiciones a nivel Ministerio de Nación, pasaban por los ministerios provinciales, llegaban a las direcciones de nivel, las supervisiones, y esas definiciones tenían un cuerpo para poner que era el de los docentes que estábamos en el aula. Es decir, en algunos momentos llegamos a pensar que se tomaban definiciones con el cuerpo del otro, porque quienes sostuvimos la escuela fuimos los docentes. Esto de lo escrito, lo normativo, la política escrita y la política real, que es la que vivenciamos a diario en las escuelas, tuvo como este quiebre. Esto de decir, escúchennos, porque más allá de lo que se pueda definir desde una mirada nacional, tratando de unificar, fundamentalmente priorizando los contenidos para trabajar en esto de lo que es la unidad pedagógica en un primer momento 2021 y ahora plantearlo como una trayectoria hasta el 2022, por esto que dice Virginia, que no vamos a poder nosotros pensarnos como antes, que no tenemos ninguna certeza de cómo vamos a volver a transitar la escuela. Y es una de las cuestiones que salió hoy también en el espacio institucional. Esto de poder pensar si volveremos a estar en algún momento otra vez en un formato que nos resultaba cómodo porque era la estructura conocida. Y hoy no, hoy estamos transitando una nueva escuela y es a través de definiciones políticas. Y en esto el director no tiene que estar solo ni se tiene que pensar solo, se tiene que pensar con un otro, que son los que conforman el equipo directivo. El poder abrirnos y poder pensar que necesitamos de esos otros para poder sostener las estructuras de la escuela, que hoy está, una parte de la escuela está en el espacio físico y la otra parte de la escuela está en la no presencialidad. ¿Sí? Porque así estamos transitando. Tenemos alumnos que concurren una semana a la escuela y en la semana siguiente están en su casa realizando actividades. No son actividades virtuales, son no presenciales. ¿Y por qué? Porque no tenemos la posibilidad de llegar a los alumnos. Exacto. Y estos discursos políticos nacionales y políticos provinciales respecto de que estamos sosteniendo la escuela en la virtualidad, nosotros nos hacían daño en la estructura interna, porque las familias reclamaban esa virtualidad, que no era posible dar, porque todos los alumnos no tenían la conexión, ni todos los docentes teníamos conexiones a Internet para sostener la virtualidad. Pusimos el cuerpo para sostener una escuela en la no presencialidad. Y bueno, intentamos ser políticos correctamente, pero con nuestras comunidades educativas. Y bueno, y eso que hoy empezamos a madurar en este tiempo que venimos transitando hasta lo que fue la primera parte del año, que tuvimos que volver otra vez a la no presencialidad, volvimos después del receso repensando nuevamente las trayectorias y siempre en términos de ajustar. Cómo vamos a salir, pensar cómo avanzamos, cómo proyectamos, y en esto retomo lo que dijo cada una de mis compañeras respecto del resto de los capítulos del libro, que es sumamente interesante. Nadie tiene un saber acabado, ni llegó a ser director o por haber tenido la posibilidad de ser jurado en un concurso, tiene todo el saber acabado. Estamos todos los días aprendiendo y deconstruyéndonos para volver a construirnos en el rol que nos toque. Y bueno, y la verdad que no es el mejor momento si uno quiere decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? O dudar. No, es afirmarse con lo que uno tiene, confiar en sus potencialidades, porque no hay recetas,
Entonces, ¿cómo me pongo yo en juego y cómo me pongo con otro para poder llevar adelante el proyecto pedagógico que queremos para la institución que tenemos? Y bueno, y esto desde lo político, uno es como que siente a veces que falta como esa consulta a nosotros, a los que estamos ahí sosteniendo esta escuela que hoy es más difícil que nunca, ¿no? Bien. Silvina, Victoria, Mirta, tienen la palabra. Un poco la verdad que, bueno, muy interesante, o sea, lo que dice Olga, un poco lo que queríamos sostener. Nosotros distinguimos lo que es gobernar una escuela de lo que es gestionar o liderar una escuela. Nosotros no hablamos de líderes porque la gobernanza o el gobierno de una escuela no es neutro, no es neutro en muchísimos sentidos. Y nos parecía que era muy importante decir, esperen, el director tiene un rol político, no es verdad que es el eslabón de una cadena de mando, no es algo que nosotras hayamos inventado, son teorías, digamos, que vienen de la política pública, en donde lo que se habla son de gobiernos multifunción, en donde los distintos niveles gobiernan articuladamente y a veces no, digamos, pero esta idea de la jerarquía en donde alguien manda y el otro obedece no existe, nunca existió, de hecho, nunca existió, pero todos los diagnósticos contemporáneos nos dicen, miren, gobernamos en distintos niveles, el nivel, digamos, superior en todo caso monitorea, auxilia, etcétera, que se garanticen los derechos vinculados a la educación, como la justicia. Hoy que estoy nostálgica puedo hablar de mi época en donde iba al turno mañana los brillantes y al turno tarde íbamos los que éramos menos brillantes. Yo lo digo porque iba al turno tarde y bueno, y se separaba y se segregaba y había niveles de injusticias importantes, porque ya cuando uno iba al turno tarde es porque algún problema se suponía que tenía y ya quedaba con el estigma del turno tarde. Por suerte todo esto se superó con el tiempo y por suerte ya no tenemos más ese tipo de, digamos, de divisiones, ni de sectorización, ni de estigmatización. Pero hay otros problemas que tenemos que enfrentar y que hacen a la justicia educacional y que se resuelven en la escuela, y que es el director y la directora. Entonces, en ese sentido, lo que señaló Olga es clave. Y una segunda cuestión que señaló Olga, que para mí es muy importante, yo soy fan de la jornada completa, no de la jornada extendida. Quiero decirlo una, dos y mil veces. Creo que tenemos como enorme desafío de política educativa llevar a las escuelas a jornada completa. No para replicar exactamente, por ejemplo, en secundaria, bueno, hay que hacer una reorganización curricular aún con 5 horas de clase, pero sí generando espacios de bibliotecas para los chicos, generando espacios de mayor arte, de espacios de más deporte, pero espacios que permitan hoy que, digamos, tanto las familias que muchas veces son monoparentales con jefe de hogar o jefa de hogar saliendo a trabajar, tengan en la escuela, sepan que el hijo está en la escuela o que el niño a cargo o la joven a cargo está en la escuela, que es un lugar cuidado. Y me parece que en este sentido la jornada completa es clave, así como para garantizar los aprendizajes que necesitamos en el siglo XXI. Que son aprendizajes que, porque uno hable, el otro no aprende. Aprender requiere de tiempos, espacios, haceres muy distintos al hablar. Y en ese sentido la jornada completa es clave y todos los estudios internacionales nos dicen que a mayor cantidad de horas de clase y de aprendizaje, mejores resultados. Tanto como nos dice que si los chicos tienen libros, tienen mejores resultados que si no tienen libros. Pero es una condición, es algo que señaló Olga que quería resaltar, digamos, porque es algo que no podemos olvidar, ¿no? El tema de, bueno, si tenemos que definir políticas como desafíos, la jornada completa es una política que tiene que ser un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Y la conectividad a todas las escuelas, agrego. Bueno,
Claro, la conectividad, los Las libros, computadoras, las los Claro. libros. computadoras, una buena infraestructura, en fin, ¿no? Yo creo que son temas claves y que, bueno, que hay que ponerse, que hay que hacer, digamos, hay que luchar porque son temas centrales para que los chicos puedan aprender bien, porque si no, no se van a poder alfabetizar digitalmente. Exacto. Bien. Condiciones Mirta, necesarias, no suficientes. A esas condiciones hay que sumarle a los docentes, porque todas esas condiciones sin los docentes tampoco nos llevan a una buena escuela. tal cual. Victoria, Mirta. No, coincido plenamente, a lo mejor podemos darle la palabra a alguien que no haya hablado, coincido plenamente, la escuela de jornada completa, pensada como la piensa Silvina, sí, es muy necesaria. A lo mejor los sindicatos pueden trabajar mucho por eso, para ayudar, y coincido con vos, Olga, que el gobierno de la escuela, en el libro lo decimos, está a cargo del director, y que yo estuve en el nivel intermedio, como dice Silvina en un libro, ¿no? El nivel intermedio del inspector, estás ahí, que no sabes si para arriba o para abajo, lo que va para arriba, lo que va para abajo. Ya. Y ese nivel intermedio es importantísimo, ¿cierto? Y el nivel de gobierno de la institución también es muy importante para que todo lo que sucede en el aula, que es lo más importante y por el cual todos cobramos un sueldo, se eleve. Es importantísimo, dicho con las palabras del libro, pero es en definitiva ejercer el gobierno de la institución como un acto político, es un acto político. Bien. No nada más. Laura. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Laura Díaz. Me cambié de lugar, nada más, por una cuestión técnica. Soy, como dijo en la presentación Flavio, soy la secretaria en este momento desde 2021 de la Escuela 133. Me acompaña Mónica en la vicedirección y la directora, que es Ivana Pacheco. Yo hace 20 años, van a ser 21 años que tengo el privilegio de estar justamente en esta escuela. Y lo resalto esto porque, bueno, en el principio ustedes autoras mencionaron y sobre todo Silvina, como que era un aspecto que alguien por ahí podía considerar no suficiente o no necesario para ocupar un cargo directivo. Entonces yo comparto eso, que sí es necesario. Puede haber alguien que esté pocos años en la escuela y asuma el rol de director, pero por lo que voy aprendiendo, y también gracias a su libro, que tuve el placer de leerlo, considero que sí, no es lo mismo. Tengo también en estos años la posibilidad de conocer diferentes equipos directivos y también tuve la posibilidad de ver que hicieron buenas gestiones, pero cuando uno se encuentra con un título de esta magnitud y que alguien haya pensado, en este caso que fue Flavio, para acercarme a esta propuesta, me pareció magnífico. Se darán cuenta que no soy una niña, que tengo años de trayectoria en el camino de la vida, y entonces el director para mí, desde que, bueno, estuve en la escuela primaria, era visto desde otro lugar. Y creo que no debe haber sido gratuito que ustedes pensaran un título de estas características, ¿no? Como también mencionaron, al principio se estaba lejos. Y para mí, o sea, Flavio, ¿qué me quieres decir? ¿Que yo voy a ser directora? O como dijeron ustedes al principio, wow, ¿vas a ser directora? ¿Y por qué no? Pero me lo acercó este título. Voy a ir destacando por ahí, que creo que va a servir para los oyentes y para quienes yo vaya a comentarle de que tuve esta oportunidad, que el libro está para mí bien organizado a varias cuestiones, ¿sí? ¿Qué me quiere decir este título? ¿Cómo? ¿Voy a aprender? Y sí, evidentemente se tiene que aprender. Más allá de los valores y todas las cuestiones que una académica pueda tener,
como que da pautas para organizarse también en esa estructura que uno va a tener que tener si asume este rol. Y como también dice el libro, si uno quiere, ¿no? Porque también nos da la posibilidad de pensar, bueno, si no querés enfrentarte a un desafío, si no vas a ser capaz de pensar que hay un tiempo, que hay dificultades y no lo querés hacer, y bueno, sí, hacete a un lado, porque si lo asumís va a implicar responsabilidades que más allá que en el grado, cuando somos docentes, lo tenemos, ¿sí? Tiene otra dimensión, porque vas a tener que estar a la par de tus compañeros, y como dijo en el principio mi compañera docente Graciela, la cuestión de la construcción colaborativa. También lo resalto porque es algo que yo también vivencié en todos estos años. Si yo no hubiese tenido a alguien que se pusiera a pensar en que yo necesitaba ayuda como docente, y no hubiese sido un camino fácil dentro de dificultades que también como docente, por supuesto, tenemos. Otro aspecto que por ahí resalto de la organización del libro son las prioridades que consideraron ustedes. En primer lugar, el niño, un aprendiz, nuestros estudiantes. Si tengo en mis manos un libro que no me focaliza que el niño es importante en una sociedad, en un mundo en el que vivimos, con todas las dificultades que los niños tienen y que hemos también seguramente tenido nosotros, y yo lo hubiese dejado de lado, sinceramente, porque, repito, en todo este tiempo que yo estuve cerca de gestiones valiosas, me enseñaron a mí como docente que el niño es prioridad. Y me viene a la memoria, no sé, cuando yo estudié en la carrera, nos preguntaban, ¿y por qué estás estudiando docencia? Y ustedes y todos los que estamos acá sabremos que la respuesta no siempre fue y porque quiero enseñar o porque un niño me importa. Entonces esto es para resaltar en el libro. Y la otra prioridad que por lo menos yo visualicé es esto de la colaboración. Si el libro me lleva a una construcción dentro de una institución en donde me dice que es necesario que el otro me ayude, me está hablando de empatía, valores que para mí son importantes. Y entonces este libro yo lo acercaría a personas que piensan de esta característica. Y si no lo piensan, por ahí invitarlos a que solos no podemos. Entonces eso es fundamental. Lo que resalto también son los subtítulos. Los subtítulos que van a lo largo del desarrollo de la lectura también me llevan a pensar qué me dirán, qué me quieren decir, y ponerme a mí en el lugar del lector de identificarme con lo que quiero ser, que en este caso sería, bueno, ser director o directora, ¿no? Y si no lo quiero ser, lo mismo, o sea, por ahí, bueno, ¿y por qué no quiero serlo? ¿A qué le temo? Resaltaron en varias ocasiones esto de los miedos, ¿no? Y ahí me voy al otro aspecto que me pareció esencial como lectura. No me alejaba de la realidad, ¿sí? Porque me mencionaba que constantemente que, bueno, que había dificultades, que me va a llevar tiempo, que nos va a llevar tiempo, y acabamos de escuchar entre todos los relatos de nuestras compañeras que lleva tiempo, que no es fácil, que es una tarea compleja, y hoy, en 2021, que yo tengo este rol, lo veo todos los días y creo que lo veré hasta que termine el año. Entonces, me pareció fantástico. Para cerrar, porque bueno, seguro que me quieren comentar algo, mencionaría que los autores que nombraron en el libro, o las autoras, son conocidas para nosotros, los que leemos dentro de educación. Y eso también no me parece que haya sido gratuito, o sea, está pensado también para una lectura amena, en donde a nosotros sea llevadero y nos identifiquemos con lo que estamos leyendo y trabajando, construyendo en eso. Y por último, hay una frase que, bueno, en esto de la memoria por ahí no voy a hacer lo mejor de mí, pero que nos dice que si nos caemos, o sea, ante una situación en la que nos vemos como vencidas o vencidos, ¿sí? Bueno, es
decidir qué hacer. Y si me siento que estoy solo o sola, de mirar a mi alrededor y pedir ayuda. Así que muchas gracias. Chicas, ustedes. Wow, ¿no? ¿Cuánto para decir, Laura? Dos cosas por mi parte. Una es que para vos y para todos los que son docentes que puedan estar escuchando, ¿no? Hay algo que siempre recomendamos que es, no se olviden nunca cuando sean directoras, porque te veo ya perfilada para directora, Laura. No te olvides nunca cuando seas directora de lo que vos necesitabas de tus directores cuando eras docente, ¿no? Eso me parece que siempre hay que tener como una listita ahí al lado de en qué medida estoy pudiendo dar todo aquello que yo esperaba de mis directores cuando era docente. Y la otra cosa que quería decir tiene que ver con esto del sentido de la tarea, ¿no? Esta prioridad que vos viste, que nos alegra un montón que se note que la prioridad es ese alumno que está ahí, ¿no? En la escuela, que ese sentido de la tarea es el porqué y el para qué de todo lo que hacemos. La importancia del equipo directivo para instalar esa prioridad en la escuela. Y eso no se hace hablando, se hace haciendo. Esa es la cultura del ejemplo, del equipo directivo que hace y que pone al alumno en el centro de la escena desde su hacer, no desde su decir, ¿no? Como dice esa frase, los actos hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que decimos, ¿no? Entonces, también esa búsqueda de coherencia entre lo que proponemos y lo que hacemos como directores. Bien, antes de ir cerrando, le voy a pedir a Mari si quiere leer algunas intervenciones que nos copió nuestro compañero Benjamín acá en el chat de los compañeros y compañeras que están viéndonos por YouTube. Dale, Mari. Sí, sí, claro. Bueno, hay muchas felicitaciones para las tres en general y voy a resumir en algunas en especial. Marcela Cancelo dice, es un placer escuchar a quienes dedican su tiempo a brindarnos herramientas y comparten sus conocimientos para hacer de nuestra tarea un espacio de encuentro y aprendizaje constante. Muchas gracias. Hay varios aportes sobre lo que ustedes han expresado y en uno de ellos, por ejemplo, nos dicen Vero Catrín, tal cual en cuanto a lo que decía Victoria, tal cual que sea para acompañar, no para causar miedo, el acompañamiento del directivo, ¿no? Después nos dice, bueno, hermoso el libro, hay muchas que están pidiendo el libro. Felicitaciones, felicitaciones. Héctor Roncayo nos dice, el mejoramiento de presupuesto para garantizar las políticas públicas. Lucrecia Reta nos dice, conectividad como política pública. En general, son todos de saludos y de agradecimiento a este encuentro. Gracias, Mari. Bueno, chicas, les cedemos la palabra para cerrar, para que nos cuenten ustedes qué les ha parecido el encuentro y que, bueno, hagan su conclusión. Bueno, la verdad que un poco para cerrar y en nombre de Vicky también y de Mirta, agradecerle a la UNTER Río Negro, a la Escuela Rodolfo Walsh, a vos Flavio y a todas, digamos, las comentaristas, a las directoras, esta enorme oportunidad para nosotras para seguir aprendiendo. Decirles que, bueno, aunque sea a la distancia, estamos allí en Río Negro. Y estamos acompañándolas y acompañándolos. El libro, digamos, está ya a disposición en las distintas librerías y por los canales electrónicos usuales, así que los pueden ver y también nos pueden escribir a cualquiera de nosotras tres a través del Facebook y de las distintas redes que tenemos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar hoy acá. Y bueno, todos
incluyéndonos a nosotras, tenemos que seguir aprendiendo a ser directores y directoras. Gracias. Chao. Muchas gracias. Nos veremos prontito. A las autoras por la predisposición y a las chicas que nos acompañaron también por acceder y prestarse a conformar parte de este espacio que nosotros lo llamamos también, que es un espacio de formación. Así que muchísimas gracias. Unas comentadoras de lujo tuvimos. De lujo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.